La joven cayó de rodillas en medio del frío suelo, sus lágrimas mezclándose con la tierra húmeda. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, mientras su madrastra la miraba con odio y desprecio. «Fuera de aquí, maldita. No quiero verte más», gritó, su voz resonando en el silencio que seguía al funeral de su padre. La joven suplicó con desesperación, extendiendo las manos en un intento de detenerla: «Por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir». Pero la mujer no escuchaba, solo le arrojó unas pocas ropas viejas y una bolsa con pan duro, y sin una palabra más, la empujó fuera de la casa, cerrando la puerta de golpe. Ella quedó allí, en la calle fría, con el viento azotando su rostro y la desesperación en sus ojos. La noche caía rápidamente, y con ella, la sensación de estar completamente abandonada. Sin un lugar a donde ir, sin alguien que la cuidara, la joven se levantó lentamente, sus piernas temblando, y empezó a caminar sin rumbo. La oscuridad la envolvía, pero su hambre y su tristeza eran aún más intensas. La noche parecía no tener fin, y en su estómago, el hambre se convertía en un dolor punzante que le hacía doblarse. En la calle desierta, algunos perros callejeros la miraban con hambre también, y ella solo pudo susurrar, con la voz quebrada: «¿Por qué todo esto me pasa a mí? ¿Por qué el mundo me ha abandonado así?». A medida que avanzaba, los pensamientos se convertían en un torbellino de angustia. Recordaba a su padre, su risa, sus historias, y la calidez de su hogar. Pero ahora, todo eso parecía lejano e irreal. La fría realidad la golpeaba en cada paso: la soledad, el hambre, el frío, y la sensación de ser completamente rechazada. La joven empezó a llorar de nuevo, sus sollozos resonando en la quietud de la noche. Sus lágrimas eran como un río que no podía detenerse, y en su desesperación, suplicó en silencio: «Jesús, por favor, ayúdame. No sé qué hacer». De repente, en medio de esa oscuridad, una figura apareció ante ella, brillante como una luz en la penumbra. La joven levantó la vista, temblando, con el corazón a punto de estallar en su pecho. La figura se acercó lentamente, con una suavidad que parecía envolverla en paz. Era Jesús, con una sonrisa llena de compasión y amor, que parecía irradiar una calidez que hacía olvidar el frío que le atravesaba el alma. La joven, con lágrimas todavía en los ojos, levantó la mano para tocar esa presencia milagrosa, y en ese instante, una sensación de paz y esperanza le inundó el corazón. «¿Por qué estás aquí, pequeña?», preguntó Jesús con una voz dulce y acogedora. La joven, entre sollozos, apenas pudo responder: «Me han rechazado, me han abandonado. No tengo a nadie. Todo el mundo me ha dado la espalda y solo quiero un poco de amor, solo una esperanza». Jesús la miró con ternura y le tomó la mano. «No estás sola. Yo estoy contigo ahora, y tengo un plan para ti, uno que cambiará tu destino para siempre». Mientras la joven se aferraba a esa mano, sintiendo un calor que parecía disipar todo su sufrimiento, la noche comenzó a transformarse. La oscuridad se disolvió en una luz brillante que la envolvió, llenándola de una paz que nunca había conocido. La promesa de algo más grande, algo divino, comenzaba a hacerse realidad en ese momento, y ella supo que su historia aún no había terminado. La esperanza renacía en su corazón, y en ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que algo más grande que ella y su dolor estaba a punto de comenzar. Desde que su padre falleció, la vida de la joven cambió para siempre, y no en la forma que ella había imaginado. Antes, ella era una niña feliz, rodeada del amor y la protección de su padre, quien siempre le leía historias y le prometía un futuro lleno de esperanza. Pero esa felicidad quedó sepultada por la sombra de la pérdida, y con ella, una serie de injusticias que parecían no tener fin. La madrastra, una mujer fría y dura, nunca la había querido realmente. Desde el día en que su padre murió, su actitud cambió por completo. Antes, la trataba con cierta indiferencia, pero ahora, cada palabra, cada mirada, parecía cargada de desprecio y resentimiento. La consideraba una carga, un recordatorio de un amor que ella misma nunca había entendido ni aceptado.
La joven, en su inocencia, intentaba buscar consuelo en su hogar, pero solo encontraba rechazo y crueldad. La madrastra le asignaba tareas interminables, la regañaba por cualquier error, por pequeño que fuera, y la trataba como si fuera una intrusa en su propia casa. La niña sentía en su corazón que no era bienvenida, que no era más que un peso que nadie quería cargar. Pero lo peor vino después del funeral. La joven, aún llorando la pérdida de su padre, fue llamada a la sala y descubrió con horror que su madrastra había decidido expulsarla. Sin una explicación lógica, sin un mínimo de compasión, le ordenó que se fuera, que no quería verla más en esa casa. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó que la dejaran quedarse, que ella podía ayudar, que no tenían que hacerle eso. Pero la mujer, con una sonrisa fría y sin un ápice de empatía, la empujó hacia la calle, diciéndole que era mejor que buscara un lugar donde no estorbara. La joven salió al frío de la noche, con sus ropas desgastadas y el corazón destrozado. Su madre, una mujer débil y ausente, apenas si se dignó a mirarla con indiferencia, como si ella fuera una extraña y no su propia hija. Ella nunca había sido la madre que la protegiera, ni la figura que ella necesitaba en esos momentos tan oscuros. Solo la había dejado a su suerte, en un mundo que parecía haberse derrumbado. La niña caminaba sin rumbo, con el estómago vacío y el alma llena de dolor. Su pequeño cuerpo temblaba por el frío, y sus lágrimas caían sin control, mientras pensaba en la injusticia de todo aquello. ¿Por qué la habían rechazado así? ¿Por qué su propia familia, aquella que debería haberla cuidado, la había abandonado en su hora más triste? La tristeza se mezclaba con la rabia, y en su corazón empezaba a crecer un sentimiento de injusticia que parecía insuperable. La soledad la envolvía, y en medio de esa oscuridad, su esperanza parecía desvanecerse lentamente. Pero en ese momento de profunda desesperación, algo increíble sucedió. Una luz brillante apareció ante ella, iluminando su camino en la noche. Una presencia llena de amor y compasión, que parecía venir desde lo más profundo del cielo, se manifestó en esa figura que ella no esperaba. Era Jesús, con una sonrisa llena de paz y ternura, que se quedó allí, en medio de su sufrimiento, listo para ofrecerle algo que ningún ser humano podía darle. La joven, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, sintió en su alma que esa presencia era real, que no estaba sola en su dolor. Y en ese instante, algo más grande que su tristeza comenzó a hacerse realidad, la promesa de que había esperanza, de que su vida podía cambiar y de que el amor divino podía sanar incluso las heridas más profundas. La joven cayó de rodillas en medio del frío, con el corazón destrozado y las lágrimas congelándose en su rostro. La madrastra, con una mirada llena de odio, se acercó con pasos pesados, sosteniendo en su mano un saco con ropa vieja y una expresión de desprecio. Sin decir palabra, la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. «Fuera de aquí, basura. No quiero verte más en esta casa», gritó con voz áspera. La joven, temblando, levantó las manos en un intento de detenerla, suplicando, «Por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir». Pero la mujer no escuchaba. La empujó otra vez, con más fuerza, y la niña rodó unos metros por el suelo, con las rodillas lastimadas y el orgullo por los suelos. La puerta se cerró de un golpe, dejándola en la calle, sola y vulnerable en la fría noche. La oscuridad la envolvió, y el viento azotó su cuerpo frágil mientras ella se acurrucaba en un rincón, buscando refugio del frío. Sin comida, con el estómago vacío, empezó a sentir como el hambre le retorcía las entrañas, pero no había nada que comer. La desesperación creció en su pecho, y con lágrimas en los ojos, clamó en silencio, «Jesús, por favor, ayúdame, no puedo más». Pero la peor parte aún estaba por venir. Al día siguiente, la madre ausente y débil que solo parecía preocuparse por mantener las apariencias, llegó a la puerta y, al verla en la calle, la miró con indiferencia. Sin ofrecerle nada, solo le gritó desde lejos, «Ya es suficiente, vete de una vez. No me importa si mueres de hambre o te congelas, tú no eres mi hija, solo una carga más». La niña,
con la ropa húmeda y su alma desgarrada, intentó entrar a la casa, suplicando que le dieran un poco de comida, pero la madrastra le cerró la puerta en la cara, sin importarle el llanto desesperado que salía de sus labios. La niña quedó allí, en la calle, con el frío que le calaba los huesos y la angustia que le oprimía el pecho. La noche cayó otra vez, y con ella, la soledad más absoluta. Sin un refugio, sin una palabra de consuelo, fue víctima de la indiferencia y del rechazo. Pero la historia no terminó allí. Al día siguiente, la madrastra, con una sonrisa cruel, la encontró de nuevo en la calle, con las ropas sucias y el rostro marcado por las lágrimas. Sin piedad, la golpeó con la mano abierta, haciéndola caer de espaldas y gritándole: «Eres una imbécil. No sirves para nada, solo sabes llorar y suplicar. Eres una inútil que no merece nada, ni siquiera un techo donde dormir». La niña, con el cuerpo adolorido y el corazón aún más herido, intentó levantarse, pero la mujer la empujó con fuerza, haciéndola caer contra la pared. La humillación era cada vez peor. La insultaba, la golpeaba, y la rechazaba con una crueldad que parecía no tener fin. Ella, en medio de ese caos, solo podía sentir cómo su inocencia se desvanecía, cómo su confianza en la justicia se evaporaba y cómo el mundo parecía haberse olvidado de ella. Cada instante era peor que el anterior, la humillación, la violencia, la soledad. No había escape, no había ayuda, solo un sufrimiento sin fin. La niña, en su interior, solo podía repetir en silencio: «¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué el mundo me ha abandonado?». Y justo cuando todo parecía perdido, una presencia luminosa apareció en medio de aquella oscuridad. Jesús, con una sonrisa llena de compasión y amor, se materializó ante ella. La niña, con el rostro marcado por las lágrimas y el dolor, levantó la vista y sintió en su alma que no estaba sola. Jesús se acercó lentamente, con una paz que parecía disipar todo su sufrimiento. «¿Por qué estás aquí, pequeña?», preguntó con una voz suave y llena de ternura. La niña, temblando, apenas pudo responder: «Me han rechazado, me han humillado, me han dejado sin esperanza. No sé qué hacer. Todo el mundo me ha dado la espalda». Jesús la miró con ternura y le tomó la mano. «No estás sola. Yo estoy contigo ahora, y tengo un plan para ti, uno que cambiará tu destino para siempre». La joven, con lágrimas todavía en los ojos, sintió que esa presencia divina le ofrecía algo que ningún ser humano le había dado: amor y protección. La noche empezó a transformarse en luz, y la esperanza comenzó a florecer en su corazón. En ese instante, supo que algo mucho más grande que su sufrimiento estaba a punto de comenzar. La injusticia, el rechazo y el dolor parecían disiparse ante la promesa de un amor infinito que la levantaba y le mostraba un camino de esperanza y redención. La noche parecía no tener fin. La joven, agotada por el frío, la hambre y el dolor, cayó de rodillas en medio de la calle vacía. Sus lágrimas caían sin control, mezclándose con la suciedad y el polvo, mientras su cuerpo temblaba por el frío que le calaba hasta los huesos. Sus manos, cubiertas de heridas y callos, temblaban tanto que apenas podía sostenerse. La soledad la envolvía por completo, y la oscuridad parecía aplastarla con su peso insoportable. La única luz era la luna, que lánguida y fría, iluminaba su figura débil y vulnerable en medio de la calle desierta. La niña levantó la vista, con la boca seca y el corazón desgarrado, buscando alguna ayuda que nunca llegaba. Sus pulmones estaban agotados, y sus fuerzas se estaban agotando. La desesperación la venció y, con un grito ahogado, se desplomó en el suelo, sin poder sostenerse más. Sus lágrimas se mezclaron con el suelo helado, y su cuerpo quedó allí, completamente indefensa. La niña cerró los ojos por un momento, pero el hambre y el frío no le daban tregua. Sentía cómo la fuerza la abandonaba, cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. En su mente, solo había una pregunta que no podía dejar de repetir: ¿por qué nadie viene? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué el mundo me ha olvidado? Sus piernas, ahora débiles y sin energía, no podían sostenerla y empezó a temblar aún más.
La angustia, el cansancio y el sufrimiento se acumulaban en su pecho, apretándolo con una intensidad insoportable. La noche, silenciosa y fría, parecía burlarse de ella, como si no hubiera ningún remedio para su dolor. Sus sollozos se volvieron más fuertes, y en medio de esa agonía, sus pequeñas manos temblaban de frío y de miedo. La niña, a punto de perder el conocimiento, sintió como las lágrimas se le secaban y su visión comenzaba a oscurecerse. La desesperación la había consumido por completo. Parecía que ya no había esperanza, que no había nadie en ese mundo que pudiera salvarla de su sufrimiento. La calle permanecía vacía, desierta, sin un alma que se apiadara de ella. Nadie pasaba, nadie la escuchaba. La noche la había atrapado en un silencio cruel y absoluto. La niña, en ese estado de máxima agonía, solo podía pensar en su padre, en su sonrisa, en los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Su cuerpo, agotado y frío, empezó a dejar de responder. Sus ojos se cerraron lentamente y su respiración se volvió débil. La sensación de estar completamente abandonada la invadió por dentro, como si el mundo entero se hubiera olvidado de ella. Solo entonces, en medio de esa desesperación sin fin, una presencia luminosa apareció ante ella. Una luz brillante y suave que parecía envolverla en un calor que no podía describir. La figura de Jesús surgió de esa luz, con una expresión llena de ternura y compasión. La niña, con el rostro empapado de lágrimas y casi sin fuerzas, levantó la vista, con la esperanza de que algo pudiera cambiar. Pero en su corazón, en ese momento de máxima angustia, ya no había fuerzas para luchar. Solo quedaba el silencio, la espera de un final que parecía inevitable. La noche parecía estar en su punto más oscuro, y el sufrimiento, en su máxima intensidad, parecía no tener fin. La soledad, el rechazo, la injusticia, todo se había acumulado en su pequeño cuerpo, produciendo un dolor que parecía infinito. La niña, con la vista fija en esa luz que se acercaba lentamente, pensó que quizás ya no había nada que pudiera salvarla, que su historia iba a terminar en esa fría calle, sin remedio, sin consuelo. Y justo en ese instante, la presencia de Jesús se volvió aún más cercana, como si quisiera decirle que, a pesar de todo, todavía había esperanza. La noche envolvía la calle en un silencio profundo, solo interrumpido por los sollozos suaves y entrecortados de la joven. Su cuerpo, agotado por el frío, la hambre y la angustia, estaba arrodillado en el suelo, con las manos temblorosas apoyadas sobre sus rodillas. Sus lágrimas caían silenciosas, deslizando caminos invisibles por su rostro sucio y pálido, sin que ella pudiera detenerlas. La tristeza la había vencido por completo, y en ese momento, no quedaba nada más que la profunda sensación de derrota y desesperanza. Sus ojos, llenos de lágrimas y de una angustia que no podía expresar con palabras, miraban al cielo, buscando alguna señal de consuelo, alguna respuesta a su sufrimiento. Con la voz quebrada, apenas un susurro, empezó a murmurar una oración en silencio, como si esas palabras pudieran aliviar su dolor. Sus labios temblaban, y en su corazón solo había una súplica: Dios, si todavía existes, ayúdame, por favor, no me abandones ahora. La noche parecía escucharla, pero no respondía. La niña cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas siguieran fluyendo, como si con ellas pudiera liberar toda su carga de tristeza, de miedo y de soledad. Cada lágrima era un grito ahogado, un intento de encontrar paz en medio del tormento que la consumía. En su silencio, el mundo parecía haberse detenido. La calle vacía, la oscuridad que la rodeaba, la soledad que la apretaba en un abrazo cruel, todo parecía señalar que esa sería su última noche, su último suspiro, su final sin esperanza. La niña, con la cabeza inclinada hacia atrás, seguía mirando al cielo, como si allí pudiera encontrar alguna respuesta o alguna fuerza que la levantara. Sus manos, frías y temblorosas, descansaban sobre sus rodillas y su respiración era casi imperceptible. La angustia se había apoderado de ella por completo, y en ese instante parecía que nada podría salvarla, que el destino ya había sellado su suerte. La incertidumbre,
el miedo y la desesperación se entrelazaban en su alma, y en ese momento de máxima vulnerabilidad, ella solo pudo dejarse llevar por su oración silenciosa. La noche permanecía en silencio, y en ese silencio, la niña parecía escuchar el latido de su propio corazón, que parecía estar a punto de detenerse. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y su rostro reflejaba el peso de un sufrimiento que parecía infinito. La escena parecía estar suspendida en el tiempo, como si todo lo que ella había vivido en esas horas crueles hubiera quedado atrapado en un momento que parecía no tener fin. La niña, completamente entregada a esa súplica silenciosa, respiró profundamente una última vez, como si quisiera llenarse de valor para lo que estaba por venir. Sus labios se movieron suavemente en una oración que parecía más un susurro al viento que una verdadera petición, pero en esa pequeña voz, en ese último acto de fe, había toda su esperanza. Y en ese instante, en medio de esa profunda oscuridad, una presencia luminosa comenzó a hacerse evidente. En medio de esa noche fría y silenciosa, cuando la joven parecía estar al borde del desespero, una presencia imprevista emergió en la penumbra, como una luz en la oscuridad más profunda. Nadie lo había esperado, nadie lo había visto venir, pero allí estaba, con una calma infinita, con una presencia que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. La figura de Jesús apareció lentamente, caminando con pasos suaves pero seguros, como si el viento mismo le susurrara el camino. Sus ojos, llenos de compasión y amor, se posaron en la joven con una ternura que disipó de inmediato la sombra de angustia que la envolvía. La escena quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante sagrado, ese momento en que el cielo y la tierra parecían encontrarse y unir sus fuerzas para ofrecer un milagro. La joven, aún arrodillada, levantó la vista lentamente, como si en ese acto pudiera abrir su corazón a la esperanza que ahora se presentaba ante ella. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ahora, en su interior, sentía una especie de calma que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia de Jesús parecía envolverla, como una manta cálida en medio de la noche fría. Sin palabras, con solo su mirada, transmitió un mensaje de paz, no estaba sola. En ese silencio lleno de significado, Jesús se acercó con suavidad, poniendo una mano en el hombro de la niña. La sensación que le transmitió fue como un bálsamo, una promesa de que su sufrimiento no sería en vano, que su dolor tenía un propósito en el plan divino que solo él podía comprender. En ese momento, la atmósfera cambió por completo. La oscuridad empezó a disiparse lentamente, como si una luz invisible hubiera comenzado a iluminar cada rincón de la calle. La presencia de Jesús no solo trajo consuelo, sino una esperanza renovada, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay un propósito mayor y un amor que nunca abandona a sus hijos. La joven sintió en su corazón una paz profunda, un alivio que parecía haber llegado desde lo más alto del cielo, como si la misma misericordia divina se hubiera manifestado frente a ella en esa hora crucial. Sus lágrimas, antes de ser un llanto de desesperación, ahora comenzaron a transformarse en lágrimas de gratitud. La tristeza seguía allí, sí, pero ya no era el peso que la aplastaba, sino una carga que podía llevar con la certeza de que no estaba sola. Jesús, con una sonrisa llena de ternura, le susurró palabras que solo ella pudo escuchar, palabras que llenaron su alma de esperanza y de una fe renovada. Desde el principio, nunca estuve lejos. No te he abandonado. Por más que duela, hay un plan divino que te guiará hacia la luz. No temas, porque yo estoy contigo, y en cada lágrima, en cada prueba, hay un propósito que solo el amor puede comprender. La escena se tornó en un momento de profunda emoción, un punto de inflexión en la vida de aquella joven que había sido expulsada y rechazada. La presencia de Jesús, en ese instante, fue como un abrazo que sobrepasaba toda comprensión humana, una manifestación del amor divino que llega justo cuando más se necesita, en la hora más oscura. La esperanza empezó a crecer en su corazón, como una pequeña chispa que, con el tiempo, se convertiría en un fuego ardiente de fe y confianza. La joven levantó lentamente la cabeza, con una sonrisa tímida pero llena de convicción, sabiendo que había encontrado en ese encuentro una fuerza que ninguna adversidad podía apagar.
Y así, en medio de esa noche llena de dolor y de incertidumbre, la presencia de Jesús se convirtió en el símbolo de un milagro, en la respuesta divina que transforma la tristeza en esperanza, el sufrimiento en paz. La historia de esa joven dejó de ser solo un relato de rechazo y pérdida, para convertirse en una prueba de que, en los momentos más difíciles, la misericordia y el amor de Jesús llegan justo a tiempo, trayendo con ellos la promesa de un nuevo comienzo, de una vida llena de esperanza y fe. Porque, en realidad, no hay oscuridad que pueda resistir la luz del amor divino, y en esa noche, esa luz brilló con toda su intensidad, iluminando el camino hacia una esperanza infinita. La presencia de Jesús en ese momento cambió todo de manera radical. La joven, aún arrodillada en medio de la calle, sintió como una paz profunda comenzaba a inundar su alma, disipando poco a poco la sombra de desesperanza que la había envuelto. Sus lágrimas, que antes parecían ser un grito sin respuesta, ahora se mezclaban con un silencio lleno de asombro y reverencia. La figura divina, con una expresión de infinita misericordia, extendió sus manos suavemente hacia ella, como si quisiera cubrirla con un manto de protección que ninguna crueldad humana podría romper. En ese instante, la atmósfera en la calle cambió. La brutalidad, la frialdad de la madrastra y los adultos que la acompañaban se vieron de repente envueltos en un silencio incómodo. Sus ojos, que antes estaban llenos de desprecio y dureza, se abrieron con sorpresa y desconcierto. La presencia de Jesús, con su luz y su calma, los dejó sin palabras, como si el poder de su amor y su verdad los hubiera dejado sin capacidad de actuar. La madrastra, que había lanzado a la niña a la calle con desprecio, quedó paralizada, con la boca abierta, sin poder justificar su cruel acción. Los otros adultos, que en su arrogancia habían mirado a la niña con desdén, ahora se miraban entre sí, incapaces de encontrar una respuesta. La vergüenza y la incredulidad se reflejaban en sus rostros, como si la misma justicia divina los hubiera alcanzado en ese preciso momento. La niña, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sintió como un nuevo valor surgía en ella. La presencia de Jesús no solo le había traído paz, sino también una fuerza que no había sentido antes. En medio de la confusión y el silencio, ella levantó la vista y, con una voz aún temblorosa pero llena de determinación, empezó a hablar. Sus palabras, aunque suaves, estaban cargadas de una autoridad que sorprendió a todos los presentes. No estoy sola. Él ha llegado para mostrarme que no hay mal que pueda vencer el amor y la misericordia de Dios. Por más que me hayan rechazado o lastimado, Jesús ha venido a recordarme que mi dignidad no la pueden quitar. Que Él me protege y que mi vida no será definida por la crueldad de otros, sino por su gracia y su misericordia. La joven sintió en su pecho un calor que la llenaba de esperanza. La presencia de Jesús le había dado una fortaleza que ninguna injusticia podía arrebatarle. Los adultos, en su incredulidad, se quedaron en silencio, incapaces de responder o de justificar sus acciones. La vergüenza parecía apoderarse de ellos, como si la misma verdad de la misericordia divina los hubiera alcanzado en ese instante. La escena se volvió un momento de cambio profundo, un punto de inflexión en la historia de aquella niña y en la actitud de los adultos que la rodeaban. La justicia divina, que se había hecho presente en esa aparición, había demostrado que el sufrimiento no es en vano. Que incluso en las circunstancias más terribles, el amor y la misericordia de Jesús pueden transformar el dolor en esperanza, el rechazo en protección. La niña, con una sonrisa humilde pero llena de confianza, sintió como esa fuerza que había llegado desde lo alto la sostenía. El peso de la injusticia seguía allí, pero ahora, con la presencia de Jesús, ella sabía que no estaba sola y que, a pesar de todo, su camino seguiría hacia un destino lleno de amor y misericordia. La escena quedó grabada en la memoria de todos los presentes como un testimonio vivo de que el sufrimiento, por cruel que sea, puede tener un fin y que la luz del amor divino siempre vence, incluso en las horas más oscuras. La pequeña, con la mirada fija en Jesús, sintió que su vida ya no sería la misma. Había recibido más que consuelo, había encontrado una protección que ningún acto humano podía quitarle.
La presencia de Jesús, en ese momento, fue la prueba de que la justicia divina siempre llega, y que la esperanza puede florecer incluso en medio del dolor más profundo. La noche había quedado impregnada de una calma que parecía envolver todo en un abrazo de paz. La joven, que momentos antes había estado arrodillada en la calle, todavía sentía el peso de las lágrimas y la angustia, pero algo había cambiado en su interior. La presencia de Jesús, que en ese instante se había manifestado con una ternura infinita, le había dejado una sensación de protección y esperanza que no podía describir con palabras. Sus ojos brillaban con una luz renovada, y su rostro mostraba una expresión de paz que antes le parecía imposible de alcanzar. La cruel dureza de su madrastra y los adultos que la acompañaban, que la habían expulsado sin piedad, ahora estaban en silencio, casi avergonzados, incapaces de entender cómo la misericordia divina podía haber llegado en ese momento tan oscuro. La niña, con una respiración más tranquila, se levantó lentamente, sintiendo que su corazón latía con una fuerza diferente. La angustia y el miedo que la habían consumido se estaban disipando, reemplazados por una confianza que solo la presencia de Jesús podía haber sembrado en ella. Con una sonrisa suave y llena de esperanza, se dirigió hacia un lugar seguro, donde podía sentirse protegida y amada. La noche, que parecía querer envolverla en su oscuridad eterna, ahora se tornaba en un espacio lleno de promesas y de nuevas posibilidades. La niña no era ya aquella víctima de crueldad y rechazo, sino una testigo de un milagro divino. La fuerza que Jesús le había dejado en su corazón era suficiente para seguir adelante, para confiar en que su vida aún podía tener un sentido y un propósito mayor. La paz que ahora sentía era como un faro que iluminaba su camino, recordándole que no importa cuán dura sea la tormenta, siempre hay una luz que nos guía hacia la esperanza y el amor. La escena se cerró con ella mirando hacia el horizonte, con la certeza de que, aunque todavía hay heridas por sanar, siempre hay un refugio en el amor divino. Jesús, en su infinita misericordia, le había dejado un mensaje que resonaba en su alma: no temas, porque yo estoy contigo. Mi amor es más grande que cualquier dolor, y en cada prueba, hay un propósito divino que te fortalecerá. Esa palabra de esperanza quedó en su corazón, como un recordatorio de que, en medio de las dificultades, siempre hay un motivo para seguir creyendo y confiando en que la misericordia de Dios nunca falla. La niña, ahora en un estado de calma y confianza, se sintió segura y protegida, como si una presencia invisible la hubiera cubierto con un manto de amor y esperanza. Su rostro, que antes reflejaba tristeza y vulnerabilidad, ahora mostraba una sonrisa serena y llena de fe. La oscuridad de la noche no pudo apagar la luz que Jesús había encendido en su alma. Y en ese momento de paz, una reflexión profunda invita a todos los que nos escuchan: ¿reconocen también la presencia de Jesús en sus momentos más oscuros? ¿Son capaces de sentir su amor y esperanza cuando parecen no tener salida? La historia de esta joven nos recuerda que, a veces, la ayuda y el consuelo vienen en formas inesperadas y que nunca estamos realmente solos. Que su ejemplo nos inspire a abrir nuestro corazón y a estar atentos a las señales del amor divino en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Porque, al final, la verdadera fuerza reside en la fe y en la certeza de que, en medio de la tormenta, siempre hay una luz que nos guía hacia la esperanza y la paz.